Bacillus grani antifermentadores y que involucra básicamente a toda la familia Enterobacteriaceae, ¿no? Y que ya hemos hablado esto en varias sesiones, o en 2 sesiones, hemos tratado de juntarlo porque es muy amplio y ya han podido ver cuáles son los géneros o microorganismos o las especies que forman parte de ese grupo. Pero también hay otro grupo que son fermentadores de la glucosa, gram negativos, pero no son oxidasas negativas, son oxidasas positivas. ¿Ok? Pero tienen algunas variantes y algunas características peculiares. Son bacilos también son gram negativos, son ligeramente curvos, ¿sí? Pero tienen algunas particularidades entre ellos mismos que nos va a permitir diferenciarlos y que con unas pruebas simples podemos establecer esas diferencias incluyendo varias especies que este grupo tiene, ¿no? Este grupo tiene como 15 especies, si no me equivoco. Y esa es la familia Vibrionacea, que es una de las cosas que no vamos a hacer lamentablemente en la práctica, pero sí lo vamos a conversar ahora. Y son los llamados vibrios. ¿Ok? Pero lo más importante, según lo que ustedes lo tienen en su guía, es el vibrio cólera y el vibrio parahemolítico. Vibrio cólera porque su capacidad toxigénica, su capacidad patogénica es muy seria, dramática y obviamente se ha expresado en 7 pandemias prácticamente. ¿Sí? De tal manera que cobra importancia, por lo menos mencionarlo, y por supuesto que hasta hace algunas décadas atrás no teníamos nosotros problemas con cólera, ¿no? A partir del 91 ya comenzamos con ese problema, ¿no? Tuvimos un brote con el 91 con vibrio cólera el toro, ¿no? Tipo O1. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí ya se está incluyendo, porque antes no se tomaba en cuenta como un aspecto importante dentro de los vibrios. El más importante en nuestro medio era el vibrio parahemolítico, porque el parahemolítico sí afectaba toda la costa peruana y pues, obviamente el hábito, las costumbres, la tradición de nuestra población el consumo del pescado fresco, ¿no? Y el consumo del pescado directo, de productos microbiológicos directos. Entonces generaba todo un problema de intoxicaciones o toxinfecciones alimentarias. Y esto indudablemente cobraba importancia, pues, tratarlo o verlo en las diferentes partes o en los diferentes sectores académicos, ¿no? Y había ese interés. Antes no se tomaba en cuenta el vibrio cólera, por ejemplo, ¿no? Y era el único vibrio parahemolítico. Entonces, a partir del año 91, pues, ya se incluye lo que es vibrio cólera como una de las especies importantes que hay que tratarla. ¿Por qué? Porque vibrio cólera vino para quedarse. Ya se quedó. Ya por ahí, obviamente no es significativamente importante dentro de una casuística de infecciones alimentarias, pero sí está por ahí dando vueltas. ¿Okay? Entonces, por eso es que estamos incluyendo tanto cólera como parahemolítico. Obviamente hay otras especies dentro de este género vibrio que también son importantes. El vibrio bolífico, por ejemplo. Es una especie también problemática, fuertemente patógena, produce ciertas enzimas, toxinas, y que incluso pueden ser con situaciones o consecuencias desagradables y muerte, ¿no? Pero en nuestro medio no existe o no se han dado casos por el estilo. El caso de bolíficos, ¿no? Pero sí es peligroso, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Realmente es problema con heridas, ¿no? Con
lesiones de piel, se introduce y puede hacer un problema de sepsis incluso, ¿no? Aparte de que puede ser a través del conducto alimentario, ¿no? Hay otro que es el Vibromimicus. Vibromimicus porque se parece mucho a Vibrio cholera en muchas circunstancias. Incluso esta especie ha tomado algunas características de Vibrio cholera. Y por eso le llaman mímicos, porque mimetiza a cólera. Es simplemente para que ustedes tengan conocimiento. Pero nosotros nos vamos a centrar en el estudio o en conversar respecto a cólera y respecto a parahemolítico. Hacer algunas diferencias rápidamente. ¿Okay? Entonces decíamos que los vibrios son bacilos gram negativos, son fermentadores, pero son oxidasas positivas. Tienen el espectro parecido a las de la familia Enterobacteriaceae, pero son oxidasas positivas. ¿De acuerdo? Y tienen un poquito más de variación también en cuanto a algunas otras pruebas. ¿Ok? También se emplean para su identificación bioquímica el TCI, el IRI, el TELIA, el ZIN, ¿no? el BP, ¿no? También se usan esos medios para hacer esas diferenciaciones. ¿Okay? Pero aquí la particularidad es que dentro del grupo de vibrios hay un subgrupo, que son halófilos y otros que no son halófilos. Esa es una de las grandes diferencias. Así como vemos en enterobacterias, en bacterias en general, gram negativos y gram positivos, y en enterobacterias vemos lactosa positivos y lactosa negativas, aquí en vibrios hay un grupo que es halófilo y otro que no es halófilo. Esa es una primera diferencia. Entonces, el sentido de lo halófilo que estamos definiendo es el hecho de que pueda desarrollar o no en presencia de concentraciones de cloruro. Y dependiendo de especies, hay una variación en hasta cuánto puede crecer. En concentración, cuánto puede soportar y puede desarrollar. Por ejemplo, el Vibrio cholera es el único que no es halófilo. Es el único que no es halófilo. Sé que no necesita sal. Mientras que los demás, sí. Sí tienes que ponerle un poquito más de cloruro de sodio. Uno o un poco más del 1%. Hasta 1.5 comienzan ya a crecer con cierta expresión en su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, cólera no necesita. O sea, ustedes lo incuban o lo van a sembrar en un medio, en un caldo nutritivo sin cloruro de sodio, él va a crecer. Pero si un vibrio parahemolítico ustedes lo siembran en un caldo nutritivo a 0% de cloruro de sodio, no les va a crecer. Vibrio parahemolítico y el resto de especies difícilmente les va a crecer. Nunca les va a crecer. Pero cólera sí. ¿Ok? Entonces, esa es una gran diferencia en primer lugar. Ahora, dentro de los halófilos hay variación. Después del 1% comienzan a crecer algunos de ellos. ¿Okay? Vibrios fluviales, por ejemplo, es uno de ellos que puede comenzar a crecer al 1%. El mismo vibrio parahemolítico, pero la concentración adecuada a partir sería de 3%. Esa es la adecuada para el desarrollo de los halófilos. ¿De acuerdo? Incluso parahemolíticos puede crecer hasta el 8% de cloruro de sodio. Imagínense, si es que ustedes tienen un microorganismo sospechoso de parahemolíticos y lo hacen crecer en cloruro de sodio al 3, al 7, va a crecer, al 8 va a crecer, pero ustedes lo ponen a 10, ya no crece, obviamente va a ser parahemolítico. Pero si ustedes ponen un vibrio que crece apenas al 1%, crece al 3%, crece al 7%, crece al 8% y crece al 10%, esa es otra especie, llamado vibrios alginolíticos. Vibroalginolíticos. ¿Ok? Entonces, esas son las variaciones que hay dentro del grupo, de esos grupos halófilos. ¿Te das cuenta? Que con eso nos ayudamos mucho para poder llegar a identificar. ¿Ok?
Ahora, otra característica importante de víbrios, en forma general, también, así como decimos que son oxidasas positivas, también hay una característica importante, es su resistencia al O129. Así le llamamos, así se le llama, o sea, vulgarmente, O129, 2,4,6,7 isopropilteridina. Es un compuesto que actúa como un antibiótico. Entonces, hay microorganismos que son sensibles al O129 y otros que son resistentes. En este caso, vibrio desarrollan tranquilamente, si ustedes hacen la prueba con el O129. ¿Okay? Ves en su prueba y ve si hay resistencia o hay sensibilidad. ¿Okay? Es una prueba importante, obviamente hasta una determinada concentración. ¿De acuerdo? Ahora, pero vamos a lo más importante aún, en el sentido de que vibrio cólera, su patogenicidad está centrado fundamentalmente por la producción de la toxina colérica. Toxina colérica. ¿Okay? Y para hemolíticos está centrado en toxinas tipo hemolíticas, tipo características con capacidad de hemólisis. Eso es un conjunto de toxinas de tipo y de carácter hemolítica. O sea, son enzimas hemolíticas que cumplen una función, si son 2 o 3, porque son más o menos son como cuatro tipos de toxinas para hemolíticos, que confluyen y pueden hacer el cuadro patogénico dentro del ser humano, en este caso causando diarreas. ¿Okay? Eso es la particularidad de estos dos microorganismos. Ahora, dentro de cólera, hablamos de cólera, vibrio cólera, hay biotipos, hay dos biotipos, fundamentalmente se conocen, el clásico y el toro. El clásico y el toro. Son biotipos. Sepan, tengan en cuenta que esta es una clasificación en función de sus características fenotípicas. Se llaman biotipos. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ven, desde luego, que dentro del vibrio cólera también hay toxigénicos y no toxigénicos. ¿Sí? Vibrio cólera toxigénico es esos dos biotipos, el TOR o el clásico. Es el O1. Y últimamente, sino hace unos años atrás, más o menos en la década del 90, se detectó un nuevo serotipo toxigénico. 239. ¿Cierto? Entonces, con ello, ya tenemos dos toxigénicos en el mundo de vibrio cólera, del O1 por un lado y el O139 por otro lado. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, veamos, ya más o menos podemos tener una idea de la información básica en cuanto a estos dos microorganismos, dos especies dentro de vibrio. Y esto fundamentalmente para más o menos tener un manejo simple y básico. Siempre, ¿cuál es el medio de elección para el aislamiento de vibrio? Es TCBS. Es TCBS. ¿Sí? ¿Y el TCBS qué significa? Tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver quién es colonia amarilla y quién es colonia verde. Las colonias amarillas son los que utilizan la sacarosa, el carbohidrato que dice que tiene TCBS. Y la que se pone en verde no usan la sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos tres, o en todo caso de cólera y para hemolíticos, uno va a ser amarillo y el otro va a ser verde. Esa es una primera diferenciación. Y después siguen con lo demás. ¿De acuerdo? Y vemos TCI, cómo se comportan en TCI, K sobre A, K sobre A, K sobre A. Pero ojo, en caso de cólera, por ejemplo, tiene una particularidad. Siempre lo vamos a observar K sobre A, pero en realidad es lactosa positiva. En realidad es lactosa positiva.
hablamos la otra vez algo referente a esto, cuando decimos lactosa positivos y lactosa negativos. ¿Okay? Decimos que en el TCI el piquito arriba, el rojo, bueno, decimos es lactosa negativa. Pero si ustedes ven, cólera siempre ustedes lo van a observar a las 18 o 24 horas catorreada. Sin embargo, es lactosa positiva, no es lactosa negativa. Porque generalmente los virus tienen un gran problema, especialmente cólera, que no tiene una de las enzimas que permita el metabolismo de la lactosa, que es la permeasa, que le permite el ingreso de la lactosa hacia el organismo, hacia la célula bacteriana. No la tiene, por eso es que no entra. Pero sí tiene la beta-galactosidasa, que es la enzima que rompe la lactosa. ¿Okay? Ustedes ponen un extracto enzimático de Vibrio cólera y lo enfrentan con la lactosa, lo va a generar. Esa es la particularidad. ¿Okay? Entonces ustedes van a tener, porque ustedes si ven a los 18, a las 8, 9, 10 horas, ustedes van a ver todo un caso de A en Vibrio cólera. Y por buen rato, por buen tiempo. Ok, en el día tiene caso de K, el cólera, y B positivo, mientras que para hemolíticos es BP negativo. Ahora, aquí sí es lo importante que les mencioné: 0, 1, 3 y 7%. Entonces, si hablamos entre cólera y para hemolíticos, aquí es positivo, aquí también es positivo, aquí viene a ser negativo. Negativo, positivo. ¿Ok? Ahora, con moníficos es hasta 6%, más o menos. Crece hasta 6%, más allá ya no. Y al ginolítico les dije que puede crecer hasta 10%. ¿Ok? Esos son parámetros que nos permiten establecer algo diferente. ¿Ok? Hasta acá lo que teníamos que hablar con virus. ¿Alguna pregunta? ¿Puede saber qué significa 0, 1, 3, 7, la cantidad? 0, 1, 3, 7 significa cuánto de cloruro de sodio tiene. 0% cloruro de sodio. 1% cloruro de sodio 3 y 7%. 8, 10, 7. Es caldo nutritivo más cloruro de sodio. ¿Ok? ¿De acuerdo? No es un poco de agua con cloruro de sodio, sino caldo nutritivo. ¿Preguntas? ¿Qué es BP? ¿Perdón? ¿Qué es BP? Ah, bueno. ¿Cuál? La película web, pues, Coge por acá. prueba por favor. BP, vos por favor. ¿Ok? ¿Nitratos? Sí, hay algunos que usan nitratos, reducen nitratos a nitritos, otros que no. Va un poco variable. Pero por lo general pasan nitratos a nitritos. Es una característica general, pero hay particularidades dentro de las especies de vidrio. ¿Ok? Bien, por eso le dije que mayormente vidrios tiene casi todas las características de las enterobacteriaceae. Digo que esencialmente se diferencian en que son gram o que son oxidasas positivas. Bien, entonces vamos rápidamente a señalar el otro grupo, que si bien es cierto, hemos hablado de los fermentadores, de los bacilos gram negativos fermentadores, quiero mencionar también que hay un grupo importante que ustedes deben tener y salir del curso con la idea de la existencia de otro grupo que se llama bacilos gram negativos no fermentadores, que tienen trascendencia, que tienen impacto en la salud y fundamentalmente en los problemas nosocomiales, en las infecciones nosocomiales, ¿no? Que son producto del servicio de la salud, y ellos están metidos ahí. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes por lo menos tengan una idea de qué se trata los bacilos gram negativos. Entonces, ¿cómo nosotros detectamos o determinamos o encaminamos el proceso de identificación de este grupo?
Sabemos que es un bacilo gram negativo. ¿No? Vemos que es un bacilo gram negativo a través de gram. Tomamos una muestra, sacamos, nos sale el cultivo, bacilo gram negativo. Entonces decimos que bacilo gram negativo es este. Obviamente lo descartan del fermentador. ¿Y cómo lo vamos a descartar? Justamente probándola, haciendo la prueba de fermentación de la glucosa. ¿Ok? Ver si son fermentadores o no son fermentadores. Ya nosotros hemos hablado de eso anteriormente. ¿Ok? Hemos dicho, tengo un tubito. El medio es un medio llamado FER, donde tiene obviamente su composición, hay fuentes carbonadas y fuente nitrogenada. Y fundamentalmente la fuente carbonada es la glucosa, la única fuente carbonada es la glucosa. Y tiene un indicador de pH. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: inoculamos el microorganismo, es el mismo medio, pero a uno le ponemos aceite mineral estéril. Le cerramos el contacto con el oxígeno, mientras que al otro lo dejamos ahí, en contacto con el oxígeno, y lo incubamos. Y al día siguiente vamos a ver quién me cambió de color y quién no me cambió de color, quién puso amarillo y quién se mantuvo en el color original. Entonces el amarillo va a ser el fermentó la glucosa. ¿Ok? Entonces vamos a tener acá amarillo. Aquí viene que viene de acá. Y aquí también probablemente vamos a ver amarillo. Todo. Entonces este es un fermentador. Un fermentador. Todas tienen que ser amarillas. Y también es un oxidativo. Puede como enterobacterias. Se comporta en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Pero si ocurre lo contrario, que acá no hay amarillo, pero acá sí, Es que hay celdas que... y eso se llama oxidativo. El proceso sería oxidativo, no fermentativo. Entonces, esta es una característica del no fermentador. Como que también puede no ser ni oxidativo ni fermentativo. O sea, no cambia ninguno de los dos. Esos están dentro de los grupos no fermentadores. ¿De acuerdo? Por ahí comienza a hacer la distinción. ¿Sí? Entonces, aquel que es positivo fermentador no me interesa. ¿No es cierto? Si es que nuestra idea es que pueda ser un no fermentador. Entonces, vamos a ver que es negativo. Perfecto. Hacen el seguimiento. ¿Qué otra prueba seguir? Oxidasa. Hace la oxidasa si es positivo o es negativo. ¿Ok? Entonces, aquellas que son oxidasas positivas probablemente pueden ser Pseudomonas, Ascarigenes, Shewganella o Brugmansia. Si es oxidasa negativa, puede ser Acinetobacter o Stenotrophomonas. ¿De acuerdo? En el caso si es oxidasa negativa, ¿cómo yo distingo Acinetobacter y Stenotrophomonas? Simplemente con la movilidad, en primer lugar. No móvil Acinetobacter y móvil Stenotrophomonas. Otra prueba, la maltosa, utilización de la maltosa. Dicho sea de paso, esto se llama, esta especie es Stenotrophomonas más maltofilia. Su especie es maltofilia, porque utiliza la maltosa, degrada la maltosa. ¿Ok? Ahora, ustedes vienen para acá y ven Pseudomonas, Ascarigenes, Shewganella y Brugmansia. ¿Cómo yo distingo, diferencio esto? Pseudomonas prácticamente es muy expresiva la presencia ahí. Emite un olor, emite un aroma y también una característica en la coloración del medio, su pigmento. ¿Ok?
alcalígenes no crece en ningún, no desarrolla, no actúa en ningún, no metaboliza ningún carbohidrato. Eso lo destierra. Shewanera sí. Aquí, si es shewanera, si encuentran que produce sulfuro de hidrógeno, su sospecha que sea shewanera. Los demás no producen sulfuro de hidrógeno. Y para entrar a la bulboleira es básicamente ver si es que utiliza sacarosa o fructosa. Bueno, entonces por ahí ustedes establecen ya diferencias entre algunas especies. Oxidasa. No, oxidasa no. Es oxidativo. Oxidativo, no fermentativo. No, claro, es oxidativo, pero no fermentativo, porque obviamente cuando nosotros hablamos de fermentación es cuando el oxígeno está de por medio. Está cualquier otro compuesto que no es el oxígeno. Esa es fermentación. El proceso ocurre. El cambio de color ocurre, pero sin oxígeno. Pero cuando ocurre en presencia de oxígeno, la prueba es oxidativa, pero no fermentativa. Ellos pueden presentarse así, como oxidativo solamente, o como ni oxidativo ni fermentativo. ¿Ok? Y este es fermentativo, ¿no? Este sí es fermentativo. Este es el característico de vibrios y de enterobacteriaceae. Bueno, este es el característico de. Y para ponerles en auto, saben que Pseudomonas, Acinetobacter, incluso Stenotrophmonas, son muy frecuentes como agentes causales de neumonías, sepsis, en personas que están intubadas, ¿no? Pacientes posoperatorios o pacientes inmunosuprimidos. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y hay una casística muy, muy alta en cuanto a Pseudomonas. Y es más, esto conjuntamente con Pseudomonas son dos géneros que tienen mucha importancia, es lo que vamos a entrar en el antibiograma, en su capacidad de resistencia a los antibióticos. Tiene una capacidad innata, una base innata, y luego una capacidad de reaccionar con mucha facilidad ante algunos antibióticos y generar resistencia. ¿Ok? Bueno, eso es lo que le quería decir hasta ahora con esto para entrar ya al antibiograma. El antibiograma fundamentalmente ustedes van a tiene un medio, un cáliz, Müller-Kindle, y tienen un agar, también Müller-Kindle. ¿Okay? El caldo Müller-Kindle es para hacerlo crecer a la cepa. Ustedes inoculan la cepa que van a hacer la prueba, es para que crezca más o menos hasta cuando, hasta que ¿qué han hecho? ¿Qué han preparado ustedes aparte? La escala. Ya, Mafarla. La escala de Mafarla. Hasta que la escala de Mafarla tenga esa turbidez de punto 5. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí va a estar ese crecimiento. Y que eso generalmente se puede alcanzar 4 u 8 horas, más o menos. Pero si ustedes tienen un cultivo de 18 horas, bueno, simplemente diluyen hasta el Mafarla que les pide en la práctica. Una vez, ese es para tener prácticamente el inóculo. Ese es el inóculo. Ese es a esas condiciones, a esa concentración, es que vamos a probar el antibiograma. ¿Ok? Y el agar Müller-Kindle va a ser, ustedes lo tienen en placa. Es ahí donde vamos a sembrar este microorganismo que está al punto 5 Mafarla, con un hisopo. Toman el hisopo, y esto obviamente está en un tubito, toman el hisopo, beben el hisopo y escurren un poquito en las paredes internas y comienzan a hacer la siembra en la placa de Müller-Kindle, bien pegadito,
bien pegaditos, y hacen así también, pasan en este sentido. No dejar ningún vacío o ningún espacio, tratar de cubrir al máximo todo. Y al último le pasan con hisopo, le pasan alrededor así, para que cubran los extremos que puedan haber quedado vacíos. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tienen esto, ya después vienen los disquitos. Pueden ser 5 o 6. Saben que son placas chicas, no podemos poner muchos más. Por la cuestión, hasta incluso lo ideal sería 4 o 5. Pero 5 o 6 podrían soportar. ¿Ok? Entonces, eso es concretamente lo que tienen que hacer. Ahora, ahí en su guía dice control de calidad. ¿De acuerdo? Hay varios procedimientos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si cada mesa hace un procedimiento. ¿Sí? ¿El procedimiento para qué? Para probar cuánto es la influencia de que yo pueda cambiar las condiciones del proceso de antigrama. Y ojo, hay obviamente condiciones, y esas condiciones es temperatura, es el inóculo, por eso hemos dicho 0.5 más bajo. La temperatura es 37 grados. El tiempo en que ustedes tienen que dejar acá en contacto con el disco hasta que lo lleguen a incubar. ¿De acuerdo? Y también la altura del medio, que les piden 4 milímetros, ¿sí? Seguro, ¿no? ¿Sí? 4 milímetros, ¿cierto? O 4 centímetros. Entonces, la altura es importante, porque eso tiene que ver mucho con la difusión del antibiótico. ¿Okay? Entonces, cada uno de estas condiciones, ustedes mismos los van a interpretar y van a ver cuál fue el resultado. Y obviamente van a poner uno en condiciones X y la otra en condición Y para ver y comparar. Obviamente normal y la anormal, la alteración. ¿Ok? Entonces creo que tratemos de hacer hasta el 4 experimentos, mejor. Uno por cada mesa, igualito con ambos grupos, para poder hacer las cosas mejor. Pero porque aquí lo importante es que ustedes sepan, porque ustedes recién están entendiendo el antibiograma, recién están viendo qué cosa es un antibiograma. Ya les han dicho en la teoría qué significa un antibiograma y cuál es el sentido y el objetivo del antibiograma. Entonces aquí vamos a ver sensibilidad y resistencia. Sensibilidad es cuando el microorganismo obviamente no va a poder crecer más ante el antibiótico. Y resistencia es que, bueno, no le interesa o crece. ¿Sí? Cuando es sensibilidad, ustedes van a ver alrededor del disco, van a ver un halo. Un halo, que hasta cierto diámetro es interpretado como sensible. Ojo que no todo diámetro puede decir sensibilidad, sino que hay una medida. Y eso lo tenemos que comprar, hay unas tablas para cada antibiótico. ¿De acuerdo? Y el que es resistente, definitivamente no va a haber ningún halo, o un halo apenas, como les dije, no necesariamente va a ser resistente aquel que no tenga halo. Puede haber un halo pequeño que aún es una resistencia, dependiendo del antibiótico. Y por eso es importante que ustedes tienen que interpretar acá en qué momento o cuál es el tiempo, cuál es la cantidad de microorganismos que voy a poner, que voy a sembrar. Por eso le dice, tiene que ser la concentración que les exige la técnica. No puede más allá, porque si no estaríamos tergiversando una información que todos manejamos, que se maneja a nivel mundial. La altura del medio, tenemos que trabajar en condiciones estándares. ¿Ok? Entonces eso lo tengan que usar cada mesa, asumir un procedimiento. Son 4 procedimientos, con eso podemos hacer. No exigimos tanta destreza, pero sí la idea es que ustedes hagan un antibiograma, por lo menos. Van a hacer un antibiograma y van a hacer en algunas condiciones, pero las condiciones claves están dichas en su guía, que es la altura, que es el tiempo, fundamentalmente, y que es la concentración, y que es el momento en que ustedes deben poner el disco y el momento en que ustedes deben llevar a
a la incubadora a una temperatura adecuada. Eso está todo en la revisión de calidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, entonces hoy día vamos a hacer exclusivamente antibióticos. Ahora, los discos, no sé si llegaron a conseguir todos. Bien, bien, la cuestión es que, ojo, ese es un punto que también supongo en teoría les deben haberle dicho, que hay un pool de antibióticos que es destinado para gram positivos y otro pool que se pone para gram negativos. O sea, ya son situaciones de elección que se toma de una manera ya general en todos los laboratorios, de tal manera que se estandariza con qué antibióticos estamos probando un gram positivo y un gram negativo. ¿De acuerdo? Pero obviamente que hay situaciones que implican alguna emergencia cuando no hay el antibiótico para probar. Entonces pueden haber suplencias, o sea, se suple. Por lo menos son 7 a 8 antibióticos que se exigen como base para un gram positivo y también para un gram negativo. Y nos ponen ahí qué antibióticos pueden ser los que pueden reemplazar. ¿Ya? Simplemente con probar 8 suficiente, 8 de los que les hemos mandado, ¿no? Los hemos informado. ¿De acuerdo? Sí, en el patio, en el patio, 2.5. Ahí se guardan. ¿Te acuerdas por qué era?